Segunda de Pedro 3:3, habíamos citado, ¿cierto? Entonces dice la palabra: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Señor, te damos gracias, exaltamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que nos hables tu palabra, que nos ministres tu verdad hoy en este día, que ministres, Señor, a cada uno de tus hijos aquello que ha venido a buscar, Padre eterno, consuelo, exhortación, según las necesidades, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Por eso nos venimos a exponer a ellas, a tu luz, a tu verdad. Edifícanos, porque nos disponemos a eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a leer, yo creo que esta sí merece que la leamos en la Nueva Versión Internacional, una versión más actual. Dice: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres durmieron y nada ha cambiado desde la creación. Bien, el apóstol Pedro está hablando en su segunda carta acerca de el día en el que el Señor regrese, ¿sí? El Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos nosotros? Creo que podemos hacer estas recopilaciones de doctrina. ¿Cómo sabemos? Tenemos claro que el Señor resucitó, ¿cierto? Y que vive eternamente. Es decir, esa es la doctrina fundamental, que Cristo murió sustituyéndonos a nosotros en nuestros pecados, en el juicio delante de Dios, cargó con su pecado y con el mío y resucitó. Y está en este momento en los cielos, en el cielo, en el reino de los cielos. Así usted lo va a encontrar en diferentes segmentos de la Biblia, explicado, indicado, con bastantísimos detalles. Está allí. Entonces, Él dejó diciéndoles a sus discípulos que Él iba a volver. Y por eso la parte doctrinal, la doctrina del inicio, se centró mucho en eso, en decirle a la gente: aquel personaje en el que tú has creído, Jesucristo, que murió por tus pecados para llevar tus culpas, tus deudas que tenías delante de Dios, va a volver, ya en un objetivo diferente, no de expiar el pecado, sino de gobernar la tierra. Como sabemos, la primera vez que el Señor vino con un objetivo muy claro. ¿Cuál fue el objetivo? Expiar el pecado del hombre. ¿Qué significa expiar? Expiar significa saldar la deuda jurídica que teníamos ustedes y yo y toda la gente que quiera creer en Él en medio del mundo, ¿sí?, delante de Dios. Es decir, nosotros partimos del hecho, y vuelvo a recordarlo, yo sé que hemos hablado con énfasis sobre esto, pero no me parece que esté ya lo suficientemente interiorizado en todos como para pasarlo. Vuelvo a hacer el énfasis, y es que todos nosotros estamos en un pleito con Dios, en un pleito en el que Él se ha imputado el pecado de alguna clase a nosotros, cualquiera que sea: mentir, fornicar, adulterio, idolatría, ocultismo, pasiones desenfrenadas, bueno, mentira, robo, cualquier cantidad de cosas. Ahora se ven cosas atroces, bueno, esas también se incluyen allí. Por el pecado original y por las subsecuentes generaciones practicaron el pecado. Y nosotros somos unos más de esos que dice: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, según Dios y según su carácter y sus estándares de justicia, todo alma que peque, esa debe morir. Expiar el pecado significa que Cristo coge tu pecado y el tuyo y el de todos, y se lo carga a Él y muere, y entonces ya usted no tiene que morir en el alma, ¿sí? Hemos hablado insistentemente sobre eso últimamente, porque en el cuerpo todos vamos a morir, a menos de que nos sucediera esto del rapto, que hemos también hablado, pero en el alma todos van a morir. ¿Qué es la muerte del alma? La muerte del alma no es que deja de existir,
No es eso. Tenemos claridad sobre eso, hemos hablado bastante. La muerte del alma es que el alma esté separada de Dios en un lugar temporal o eterno de castigo. Temporal, como lo hemos visto, es el infierno definitivo, el lago de fuego. También está allí, expresado en las Escrituras. Entonces, al momento en el que el Señor expía, se carga su pecado y el mío, porque hemos creído, nos hemos considerado pecadores, nos hemos considerado necesitados de ese procedimiento jurídico, en ese momento usted está libre de pecado. ¿Qué significa? Que el pleito que Dios tenía con usted se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Ya no lo mira a usted y le ve el pecado, que mintió, que fornicó, que hizo, que todo. Y si usted, por ejemplo, de pronto no tiene pecados muy marcados, cuando se asoma a la luz de la palabra de Dios, sí los va a ver. Porque a veces no los vemos porque hay estándares morales humanos y a veces hay gente que es mejor que otra. Y entonces decimos, no, es que este es peor que yo. Por ejemplo, este recaudador de impuestos, decían, en la época de Jesús decían mucho eso, decían, si este recaudador de impuestos es peor que yo soy mejor que él. Decían también en la época de Cristo, esta ramera, esta prostituta es peor que yo no hago tantas cosas así, ¿sí? Pero una vez la luz de Cristo alumbra nuestras mentes y nuestros espíritus, nuestros corazones, nos comenzamos a considerar tan pecadores como cualquiera, en una condición de necesitados de que alguien expíe esa deuda. Entonces, ¿qué se supone que somos nosotros? Los redimidos del Señor. Somos gente que hemos creído que Cristo ha expiado nuestros pecados, ¿sí? Y que por ello ya no estamos en pleito con Él. Y que por eso nos relacionamos con Él con viabilidad y accesibilidad. ¿Estamos claros en eso? Me parece importante dejarlo diciendo, porque eso es parte fundamental de la doctrina. Es decir, la primera vez que Cristo ¿vino con qué objetivo? De expiar el pecado. Por eso nosotros no nos estorba el pecado para relacionarnos con Dios, pero tampoco dedicamos nuestros miembros al pecado como si Cristo no hubiese muerto por nosotros. Yerra mucho el ser humano cuando, después de haber sido convencido de pecado, quizá considera que por la gracia de Cristo puede dedicar sus miembros al pecado. Es decir, voy a seguir porque como Cristo pagó, porque como Cristo expió, pues ya no hay problema. No, mira, ya no hay problema, el pecado ya no está en pleito Dios contigo. De hecho, si tú crees que Cristo murió por ti, pero en serio, con todas las exigencias intelectuales de hacerlo, ¿sí? Cerremos ahí completamente, por favor. Si nosotros creemos completamente eso, con todas las exigencias intelectuales, ya Cristo, el Señor, Dios el Padre, no está en pleito contigo. No tienes problema. Pero eso es una cosa, y otra cosa es amar el pecado y dedicarse a él en incluso una deshonra directa a lo que Cristo hizo. ¿Estamos claros allí? Pues tenganlo en cuenta, porque esto no vamos a hablarlo hoy a plenitud, vamos a entrar a otro tema. Esto ya lo hemos hablado bastante. Entonces, Cristo va a volver, ya no a expiar, sino ¿a qué? A juzgar y a gobernar. A esto en la Escritura se le llama el Día del Señor, así se titula en varias versiones. Se le refiere a este momento como la vuelta de Cristo, la segunda venida de Cristo, y eso hace parte fundamental de la doctrina. Es decir, si usted creyó que Cristo expió, usted también debe creer que Cristo vendrá en una intención diferente a la tierra. A esto se le llama, insisto, el Día del Señor. Entonces el creyente comienza a pregonar que Cristo viene. Y en el primer momento en que estas cosas se comenzaron a predicar, la iglesia comenzó a pregonar eso. Comenzaron a pregonar, Cristo viene, crean en el Evangelio, arrepentíos y creer en el Evangelio. Son las dos demandas que Dios le hace al ser humano. No le hace más demandas, le dice, arrepentíos no de los pecados, sino que tu mente se adapte a estas novedades. Arrepentíos y creer en el Evangelio, las dos demandas. Creer en el Evangelio es creer en el sistema por medio del cual se expían los pecados. ¿Estamos de acuerdo? Creer en el Evangelio es creer el sistema mediante el cual el Señor se salta el pleito con nosotros, con los que hemos creído.
Eso es creer en el Evangelio. Es una demanda. ¿Y la otra cuál es? Arrepentíos. Arrepentíos es adapten su mente, cambien de forma de pensar. ¿Sí? Si es una persona que cree eso, está expiado. Se comenzaba a predicar en este sentido, de que Cristo había expiado y de que iba a volver. ¿Sí? Pero comenzó a pasar tiempo, igual que ahora. ¿Sí? Demasiado tal vez. Porque entonces Pedro, que predicó que Jesús iba a volver, murió antes de que Jesús viniera. ¿Estamos de acuerdo? Pablo, que predicó que Cristo iba a volver, porque Pablo Pablo casi que no pasa un capítulo de sus cartas en la que no hable de la venida del Señor, de alguna forma, con una referencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que Pablo murió y Cristo no vino. Y eso fue hace 2021 años. Pues bueno, 2000 y pico, 1900 y pico de años, porque, por ejemplo, Pedro vivió hasta el 67 después de Cristo, más o menos. Y la Iglesia siempre ha tenido la responsabilidad de hablar de que Cristo va a volver y probablemente ver que Cristo no venga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el apóstol Pedro está diciéndole a la gente, le dice a sus lectores, a los recipientes de su carta, 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, digámoslo juntos, en la versión Reina Valera, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ahorita vamos a desglosar eso, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? Entonces van a venir personas que nos van a decir, a uno le van a decir, hola, ¿y ustedes no es que dicen que Dios va a venir? ¿Que Jesucristo va a venir? Y nada, y mire, y las cosas no han cambiado, y otra generación más que se pierde. O no que se pierde, porque ese es un concepto muy acostumbrado a la Escritura. No, dice que mueren, ¿sí? Que no han cambiado las cosas. Y otra vez más. ¿No es que ustedes dicen? ¿No es que ustedes pregonan? La Iglesia debe ser muy cuidadosa con eso, porque no puede pasar de pregonar que Cristo viene a fijar fecha. Eso ha sido un error garrafal que ha hecho quedar en ridículo a la Iglesia por muchos años. ¿Sí? No sé si hace un tiempo, no mucho, nos enteramos de que alguien dijo, tal día llega el Señor. Se encerraron en un grupito, unas personas, creo que hasta vendieron casa y todo, y cosas, y llegó, y no vino el Señor. Híjole. Y entonces, claro, ¿a quién lo voltean a ver primero? Primero al que ha estado diciendo, ¿sí? Y en general se estigmatiza todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero eso es falta de sagacidad y falta de ancla en la Escritura, porque a nosotros nos tiene clarísimamente dicho la Escritura, no le pongan fecha al asunto. ¿Estamos de acuerdo? No le pongan. ¿Qué hacemos mientras tanto? Lo único que tenemos que saber y creer, eso sí es una cosa muy diferente. El cristiano no le pone fecha, pero sí cree que Cristo va a venir, porque si no cree eso, no ha creído en el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no ha creído que Cristo va a volver, escúcheme bien lo que le voy a decir, usted no ha creído en el Evangelio. ¿Sí? Es necesario creer que Cristo va a volver. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él venga, va a ser manifestada nuestra salvación. O sea, en dos posibilidades. Se manifiesta nuestra salvación cuando morimos o cuando Él venga, lo que primero suceda. ¿Sí? Lo que primero suceda, se manifiesta la salvación allí. Antes es muy difícil ver y diferenciar entre un salvo y un perdido. Somos idénticos, nos padecemos casi que las mismas cosas, todo. Ya tendría que verse muy al ojo, a la óptica de Dios, pero en general somos iguales, ¿sí? Por ejemplo, una cosa en la que somos iguales es que somos igual de pecadores, igual de imperfectos. ¿Sí? Pero entonces, si alguien no cree que Cristo va a volver, no ha creído completamente en el Evangelio, completamente la doctrina estructurada y brindada para que la gente lo crea. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, no, viene tal fecha, error. Y no es que tenemos que vender, y es que no voy a estudiar porque Cristo viene, o no voy a hacer esto, no voy a hacer que... No, eso es solo un error, ¿sí? No se debe llegar a ese punto, porque es un error según la misma palabra del Señor. Pero creemos que Cristo va a volver, ¿ustedes lo creen? Bueno, es muy importante que lo creamos. Porque eso es arrepentirse. Usted me dice, pero arrepentirse no tiene que ver con los pecados.
En la Biblia no. En la Biblia arrepentirse tiene que ver con cambiar de opinión. Así es la cosa de sencilla. Por eso en Génesis 6 dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, y le pesó en su corazón. ¿Y sabe qué dijo? Voy a raer de la tierra a todo ser viviente. ¿Qué hizo? Cambió de opinión. El mismo que los puso a vivir, el mismo mandó un juicio en Génesis 6 en adelante, que es el diluvio. ¿Qué hizo Dios ahí? Se arrepintió. ¿Qué hizo Dios ahí? Cambió de opinión. Cuando usted cambia de opinión en relación a estas cosas es que está arrepentido delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo sé que es difícil creer, por ejemplo, en que Cristo va a venir cuando hemos visto generaciones y generaciones y generaciones y las cosas no cambian, ¿no? Entonces, y eso es lo que dicen los burladores. Note usted, versículo 4, ¿dónde está la promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero eso es mentira. Porque esos que dicen eso no tienen conocimiento de lo que la creación ha sufrido. La creación ha sufrido, por lo menos, así, grandes, no, por lo menos un juicio de Dios grande, que es el diluvio, ¿cierto? O sea, que las cosas no se permanecen como desde el principio, pero claro, el hombre vive tan poquito, los más robustos, dice la Biblia, que 80 años, los más robustos ahora 100, ¿no? Digamos que con mucha suerte y muchos factores a favor, 110, bueno, que le cuesta ver los cambios, las transformaciones, ¿estamos de acuerdo? Pero lo cierto es que aquí los burladores dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y claro, a uno lo dejan. Lo que sucede, mis hermanos, es que esto no es para imponérselo a la gente, esto es una persuasión que procede de aquel que nos llamó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan cuando estudiamos este pasaje que decía, vosotros corríais bien? ¿Quién os fascinó? Gálatas insensatos, dice el apóstol Pablo. Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Vamos a leerlo, ¿sí? Rápidamente. No me voy a demorar en eso porque creo que... Sí, Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que nos llama? Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. ¿Cómo? Que nos llamó a su gloria. ¿Quién es el que nos llamó? ¿Sabe? El Dios Padre lo llama a uno cuando lo quiere salvar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo quiere salvar, Dios mismo lo llama a uno. Eso es una voz que sale, no audible para el ser humano en su condición física, sino que su espíritu reacciona al llamado de Dios, despierta. Pues la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Sí, también estuvimos estudiando eso. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, aquel que nos llama nos da una persuasión. ¿Sí? ¿Cuál es la persuasión? De que Cristo va a volver. Una persuasión que viene de Dios. Hay muchas otras persuasiones en este mundo, mis hermanos, diversas, con toda suerte de formas y de estilos y ideas y todo, y estructuras, que no son persuasiones de parte de Dios, son persuasiones de Satanás. Y una de ellas es que este mundo es perdurable. Otra de ellas es que la muerte es algo normal. Qué interesante, ¿no? Esa persuasión. Nosotros nos hemos acostumbrado a la muerte. ¿Cierto que sí? Ya es normal. Con resignación se acepta. Por ahí miraba a una persona que sigo y hablaba de la muerte porque se le falleció una persona cercana y decía que es normal, que es algo normal. Y sabe que sí, podemos decir que es normal. Pero nosotros cuando tenemos persuasión de parte de Dios sabemos por qué morimos. Morimos por un juicio
en 3 dimensiones que hizo Dios, en el hombre, en el cuerpo, en el espíritu y en el alma. ¿Sí? Por eso morimos. Pues en el canal tenemos una prédica que se tituló ¿Por qué morimos? Ahí se puede usted informar un poquito más sobre esto. Pero bien, ¿quién nos estorbó? O sea, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Todo lo que el hombre piensa, o sea, mejor, voy a decirlo como debe ser. No todo lo que el hombre piensa y no todo aquello de lo cual el hombre está convencido es una persuasión que viene de Dios. Una de estas cosas, imagínense que ahora las persuasiones son tan subjetivas y los estándares morales son tan subjetivas como aquello de lo cual tú estés convencido. Voy a poner un ejemplo. Sí, alguien está convencido de que no es hombre y es hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal esa? Pregunto yo, ¿esa persuasión vendrá de Dios? ¿Podrá esa persona salvarse estando en esa condición? ¿Podrá heredar la vida eterna esa persona que tiene esa persuasión? Esa persona puede tener la concupiscencia del pecado palpitando dentro de él en esa orientación. Mucha atención a lo que voy a decir, porque esto responde mucho. Que si, por ejemplo, una persona en esas condiciones podría ser salva. Voy a explicarlo brevemente. El problema no es el pecado, pero ya, espérame un ratico. ¿Sí? El problema es cómo piensa respecto de ese pecado. ¿Sí? Es decir, el pecado que a ti te descalifica frente a Dios y el pecado que a mí me descalifica frente a Dios, al final no importa cuál sea. ¿Estamos de acuerdo? Nos descalifica. Pero yo tengo que tener una persuasión de que aquello que me descalifica delante de Dios es en efecto un pecado. Si una persona en esas condiciones que tiene esas orientaciones y que tiene esas pasiones desordenadas, se identifica como pecador, ¿sí?, y recibe el rocío de la sangre de Cristo, puede ser salvo. Pero el problema es que muchas de esas personas, no todas, están convencidas de que eso es normal. Y no lo ven como Dios lo ve. ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿de dónde vienen las persuasiones que están en tu mente? ¿De dónde vienen esas persuasiones? Yo sé que me la juego un poquito hablando de estas cosas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta estas ideas incluyentes y progresistas y todo eso. Y mire, de esto no se trata ni de discriminar ni de nada. Porque al fin y al cabo, el más incluyente, filosóficamente hablando, ¿quién es? ¿Quién es? Iglesia, con confianza. Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ¿qué? Díganlo, para que todo, Juan 3:16, todo aquel, ojo a la palabra, todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga. ¿Le parece incluyente eso? El más incluyente es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros debemos entender que el hombre tiene unas persuasiones de las cuales tiene que cambiar de opinión para ser salvo. Es más importante cambiar de opinión que dejar de pecar. ¿Me oyeron? Al final del día. Pero bueno, eso lo podemos ir desglosando un poquito más. Lo cierto es que una persuasión que no procede de aquel que nos llama es: este mundo no se va a acabar. La muerte es normal, Cristo que va a venir. Esos son cuentos de esos lunáticos que se reúnen allá en la iglesia. Esos son cuentos de la gente que nos quiere meter miedo. ¿Sí? Esos son cuentos. Y si tú en el trabajo o en el colegio o en la universidad siquiera haces asomar alguna de estas convicciones tuyas, como creyente, como redimido, convicciones que proceden de aquel que te llamó, muy difícilmente te van a entender. ¿Sí? Muy difícilmente te van a entender. Pero allí esas convicciones están en los salvos y deben estar. Y cuando de pronto viene alguien nuevo, la idea es que esas convicciones comiencen a estar.
Porque eso es lo que va a hacer la diferencia cuando o mueras o el Señor venga. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, el ser humano está lleno de ideas que no. Entonces, por ejemplo, en el caso del verso este que citamos, vamos a volver ahí al verso que citamos, Pedro 3:3 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos están convencidos de que las cosas no van a cambiar y que no han cambiado. Y racionalmente es más fácil estar persuadido de eso, ¿cierto que sí? Racionalmente es más fácil estar convencido de que este mundo es todo lo que tenemos, de que esta vida hay que aprovecharla porque es la única que hay, entonces yo voy a tratar de vivir la vida con un criterio en el que aprovecho esta vida, la gozo, disfruto, me programo y entonces... ¿Por qué? Porque racionalmente es más fácil estar persuadido de eso. Pero esa persuasión no es la que salva al hombre, sino la otra, estar convencido de que Cristo vino a expiar, ¿sí?, y viene a gobernar. ¿Estamos de acuerdo? Esa sí es una persuasión. Ahora pregunto, iglesia, ¿cuántos de nosotros realmente estamos convencidos de eso? ¿De que Cristo vino a expiar y de que viene a gobernar? Sí. Eso, tanto lo uno como lo otro, eso es fundamental. Porque si no estoy convencido de que Cristo vino a expiar, entonces esto se me vuelve una religión para mejorarme a mí mismo. Y de eso no se trata, ¿estamos de acuerdo? Mire, voy a hacerles una analogía. Las religiones son como cuando tú coges, como una nevera. Tú coges a un fruto podrido, ya que ha entrado en el proceso de corrupción, y lo metes a la nevera y se mejora. Ya podrido, analícenlo un momento. ¿Qué sucede con el fruto ahí? Por lo general se detiene, ¿no? Se detiene, ya deja de avanzar eso, por ejemplo, el proceso este de putrefacción, de corrupción, en otras palabras. Eso es lo que es la religión en el mundo. Las diferentes ideologías religiosas que hay. Sí. Es una nevera para que la gente tenga unos límites, para que la gente se mejore en cuanto a su pensamiento y todo lo demás. ¿Sí? Es eso. Es una nevera. Pero, ahí viene el asunto clave, el asunto crucial. ¿Cristo por qué no es una religión? Porque lo roció usted con la sangre de Cristo, y cuando lo vea usted rociado con la sangre de Cristo, usted ya no es un fruto podrido. ¿Estamos de acuerdo? Así, nos sigamos viendo así, de esa manera. ¡Qué diferencia! Entonces no venimos a la iglesia por detener un proceso, por buscarle las formas más exigentes de mejorar al hombre, sino de buscar al Señor, al cual tenemos acceso ahora mediante Cristo Jesús, servirlo y vivir como las prioridades de la palabra de Dios nos enseña. ¿Estamos de acuerdo? Es muy diferente. Espero haber sido claro con eso. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La gente se ha convencido de eso. Pero pues la idea de nosotros, la iglesia, es anunciarles el Evangelio de Jesucristo, y esto hace parte. Mire, vamos a seguir leyendo ahí en Pedro, porque continúa el apóstol, dice: estos ignoran voluntariamente, versículo 5, que en el tiempo antiguo, pero ignoran voluntariamente, o sea, con intención, le restan, eso significa, le restan importancia a lo siguiente: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ignoran voluntariamente. La gente ignora voluntariamente, es decir, se hace la que no ve que el cielo y la tierra fueron creados por Dios. Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Ignoran también eso. Eso ignora la gente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, aquella palabra que Cristo dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso se dice que el juicio primero de Dios fue con agua sobre la tierra y el segundo va a ser con fuego. ¿Sí? Están reservados palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Para eso está, el mundo tiene que enfrentar esta temporada. Están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces se dirige el apóstol a la gente de la iglesia. Oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para aquellos que piensan Dios se demora mucho. Oh, ¿por qué esto? No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, Él es benevolente. Mientras la tierra esté, después de que Él expió los pecados, hay la oportunidad para el hombre de escapar del juicio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay la oportunidad para el hombre. O sea, hoy que usted ha venido a la iglesia, y no me refiero solamente a de pronto uno que otro que haya venido por primera vez, sino a todos ustedes, todos, hoy es una oportunidad de Dios, de su benevolencia, de que aquello que nos falta entender o que no sabemos, aquellas persuasiones que nos faltan de la Escritura, del Evangelio, nos lleguen para que tú seas, no tengas que enfrentar ese juicio. ¿Y sabe qué ventaja hay después de eso? Además de evadir el juicio de Dios que es severo, es que quedas relacionado con tu Padre Celestial, sin ningún problema u obstáculo. Por eso dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y llamarle, ¿cómo? ¿Cómo? Abba Padre. Ya podemos llamarle Abba Padre a nuestro Señor. Y ya, ahí es diferente. Es que una vida en la tierra con la paternidad de Dios, ¿será o no será diferente? ¿Cierto que sí? Qué diferencia, ¿cierto? Jesucristo les dijo a sus discípulos, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Ahí sí ya vale la pena pedirle a Dios, porque las puertas están abiertas, porque tenemos acceso. Lo que necesitamos en esta temporal y muy realmente no tan relevante vida que vivimos aquí en la tierra, de cara al futuro, lógicamente, ¿sí? Vivir una vida sosegada, dedicada al Señor, temiéndole, honrando su sacrificio, es suficiente. Y con la paternidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es suficiente. Después de que hemos entendido todas estas cosas. No ignoréis esto, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno perezca. Por eso cada día que pasa y que el Señor no viene, y otro análisis también, cada día que pasa y usted está vivo, ¿sí? Porque le dije lo que sucediera primero, que el Señor venga o que nosotros muramos, es una oportunidad del Señor para escapar del juicio y relacionarte con Él, es la oportunidad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Mire que no estoy yo anunciando nada que la Biblia no advierta. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces los cielos y la tierra actuales van a pasar por este proceso. Sí. Ahora, vamos a leer un verso más para dejar englobando el tema, ¿sí? O dos mejor, Segunda de Tesalonicenses 1:6, que me parece importante dar una perspectiva
del apóstol Pablo en cuanto a estos asuntos. Segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios, o sea, es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Se está refiriendo a los creyentes, o sea, pagarle a los impíos el tormento que han ejercido sobre los creyentes. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor. ¿Sabe qué va a pasar cuando se manifiesta el Señor? Vamos a descansar. ¿Sí? Ese es un verdadero descanso, porque van a pasar varias cosas. Una de las cosas que va a suceder cuando muramos o cuando el Señor se manifieste es que vamos a dejar de estar en esta condición, ¿sí?, que es vanidosa, débil, conflictiva. Pues es difícil, ¿estamos de acuerdo? Vamos a descansar de eso. Vamos a descansar de las incomodidades que significa estar en este cuerpo y en este mundo. Sí. Las peleas constantes con los familiares. Vamos a descansar. Porque si usted dice, por ejemplo, no, yo me voy a casar, y mire que todo aquel que se casa con la idea de que no pasen las mismas cosas que en su casa pasaban, ¿sí? Y en cierta medida puede que lo logren, cierta medida, pero dicen, no, yo me quiero conseguir un esposo, una esposa con la que no peleen tanto como mis papás peleaban, es que eso. ¿Y sabe qué? Se va a casar y le va a suceder algo, y es que se va a dar cuenta que si hay algo de mejor, no es por mucho. ¿Sí? Solo los adultos, los trajinados, los golpeados se me rieron, porque lo entienden. ¿Sí? Y dicen, yo voy a criar a mis hijos diferente de como me criaron a mí. Voy a criar mis hijos diferente. ¿Sabe? Yo ahora que soy padre siempre digo, yo le cuestionaba a mis padres ciertas cosas. Ahora las entiendo perfectamente por qué hacían ciertas cosas. Somos lo mismo. Vamos a tener cierta aflicción. Por eso la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. De eso vamos a descansar. De eso vamos a descansar. Ahora, yo no te digo que vivas una vida como mártir, pero tampoco le pidas tanto. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco le pidas tanto. Está muy bien. Proyéctate para hacer una vida bien. Para hacer una vida, ojalá, decorosa, que exalte el nombre del Señor. Alguien me decía, pastor, ¿yo por qué es que sufro tanto en este sentido y en este otro? Le dije, y se comparaba conmigo. O sea, mira, no te compares conmigo porque yo desde chiquito estoy en la iglesia organizando mi vida, programando mi vida para que funcione lo mejor posible. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los jóvenes tienen una grandísima oportunidad y los niños. Y lamento mucho cuando la desprecian, porque vemos constantemente que la desprecian. Se van al mundo y se van a seguir los mismos patrones de derrota de los cuales vienen. ¿Estamos de acuerdo? Pero los jóvenes tienen la oportunidad de programarse, de hacer las cosas bien, de evitar errores, de aconsejarse con la palabra de Dios, de organizarse. Eso es lo que hice yo. Pero yo no le puedo decir a usted haga todo eso y la aflicción no va a estar. La va a estar, aún con todo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo otro es muy diferente, porque lo otro es la vida sin la paternidad, sin el consejo de Dios. Es mucho más complicado, pero de eso va a descansar, y de eso voy a descansar yo también, de las fatigas de este mundo. Por eso quienes hemos entendido esto le decimos, ven Señor Jesús, ven, no te demores tanto. Sí, bueno, sí, para que se salven mis familiares de pronto, para que escapen del juicio, pero ven, por favor, ven. Sí. Entonces usted puede organizar su vida y tenerla lo más programada posible. ¿Sabe qué? Va a tener buenas experiencias, pero va a tener un toquecito de amargura. Y no le estoy augurando nada negativo. Ojalá le vaya bien, y ojalá le vaya mejor que de pronto me ha ido a mí, o no sé. Pero siempre la vida va a tener eso, esos agridulces, esas cosas difíciles, esas cosas que pasaron. Los jóvenes piensan que no, o pensamos que no, pensamos que vamos a anticiparnos a todo lo que nos puede afectar, y no funciona así. Sí. Entonces, vamos a descansar. Daros reposo con nosotros, en el 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo se va a manifestar el Señor Jesús? Desde el cielo con sus ángeles,
con los ángeles de su poder, en llama de fuego, ya no viene como hombre, vino como hombre, nació como un bebé y todo, pero ya no así. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mire los que van a pagar allí. Entonces, ¿se siente usted afortunado o no? ¿En serio? ¿Está convencido? Ah, bueno. Dice, mire, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Pero usted sí conoció al Señor, ¿cierto? Ni obedecen el Evangelio. ¿A quiénes va a pagar Dios? ¿A quiénes van a pagar? ¿A quiénes va a pagar Dios? Y les va a dar una retribución negativa. A los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué dice ese Evangelio? ¿Que debemos dejar de pecar? No. ¿Qué dice ese Evangelio? Todo lo que le he dicho, que el Señor vino a expiar y viene a gobernar. Que nos debemos reconocer pecadores, que debemos honrar su sacrificio. Eso es, obedecer el Evangelio. Pero los otros, dice en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los que no conocieron al Señor y los que no creyeron en el Evangelio. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí se da cuenta de lo que el Señor lo está salvando? Bien, mucha gente no va a recibir este mensaje. Pero esos son precisamente aquellas personas que están destinadas para perdición. Entonces, yo quiero manifestarles esto porque me parece pues fundamental y que nosotros mantengamos estas cosas claras y que se sepa lo que está pasando, se sepa que debemos seguir anunciando que Cristo viene. No nos preocupemos por fijar fecha, vivamos la vida que tenemos ahora como nos ha tocado, programándonos para lo prioritario, para honrar al Señor, para servirle, agradeciendo. Si usted tiene trabajo, agradézcalo. Si usted tiene la oportunidad de estudiar, estudie. Si usted tiene la posibilidad de construir casa, constrúyala. Si usted tiene la oportunidad de casarse bien, pues cásese. Si usted tiene la dicha de tener hijos, qué bendición, gócelos, todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sepa que el Señor viene. Sí. Y que al final de ese tiempo, todos los logros de la tierra van a tener cero de valor. Lo importante es que nosotros hayamos heredado la vida, hayamos escapado del juicio y ojalá seamos premiados por nuestra perseverancia, por nuestra dedicación al Señor, por haber creído y por haber sido usados de una u otra manera para que otras personas escapen del juicio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el todo de la vida, mis hermanos. De una persona, ojo, no de todos, de una persona persuadida de aquel que lo llama. Vamos a orar.